Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Aprendí que no debía intentar obtener algo, sino que yo ya tenía la provisión. Todo lo que tuve que hacer era recibirlo. Él ya hizo la obra. Todo lo que tienes que hacer es pedir, recibir y creer. Ya está hecho. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los viernes de la verdad del Evangelio. Hoy es el final de mi tercera semana enseñando sobre una mejor manera de orar. Tengo este libro sobre este tema y te diré que he estado compartiendo algunas cosas radicales, pero creo que son cosas que transformarán tu vida. Sé que en mi propia vida, en mi vida de oración, la relación con el Señor ha crecido grandemente. Y sabes que yo mismo he practicado todas estas cosas en la oración. Y fui sincero, y Dios es lo suficientemente grande para pasar por alto algunas de las cosas bobas que he hecho. Y como sea, me amó y me bendijo, pero he crecido y te diré que prefiero mucho, mucho, mucho más tener la vida de oración que tengo hoy que la que tenía hace 45 años. Dios me ha hablado muchísimas cosas y he visto buenos resultados. Sigo madurando. No veo que suceda todo, pero sigo aprendiendo. Pero te hablo de que he madurado rápidamente y Dios está haciendo cosas buenas y creo que hay una mejor manera de orar que la manera en que solía hacerlo y la manera que veo a la mayoría de los cristianos orando hoy en día. Así que eso es lo que hemos estado hablando. Ya hemos hablado de las primeras 3 enseñanzas en este set de 5 partes de una mejor manera de orar. También tengo CDs y DVDs sobre esto. También tenemos una guía de estudio que está diseñada principalmente para ayudarte a discipular a otras personas. Si has estado escuchando lo que he enseñado, pienso que reconocerás que lo que estoy enseñando sobre la oración es radicalmente diferente a lo que la mayoría de la gente ha escuchado o les han dado ejemplo. Así que hay una gran necesidad allá afuera de exponer estas verdades de la manera correcta, una mejor manera de orar. Y pienso que será maravilloso que tomaras esta guía de estudio y llevarla como grupo en tu iglesia o en un estudio bíblico o algo así. Sería una manera tremenda de hacer llegar estas verdades a los demás. Y aunque la gente no esté de acuerdo contigo, ciertamente hará que haya una conversación. Haría que se discutieran cosas y pienso que ayudaría a que la gente creciera en su relación con Dios. Quiero hablar sobre cómo Jesús nos dijo que oráramos y que creyéramos. Según en Marcos capítulo 11, este es un pasaje conocido para muchas personas. Pero lo primero que hice fue refutar muchísimas de las cosas religiosas sobre pensar que las oraciones largas y montar un espectáculo y orar enfrente de las personas es bueno. Y luego hablé sobre la oración de intercesión, como es que la mayoría de los cristianos de hoy en día están haciendo oraciones de intercesión del Antiguo Testamento. No están orando las oraciones según el Nuevo Testamento que tienen su base en lo que Jesús hizo y están intentando hacer que se arrepienta un Dios enojado y que no desate su ira. Es innecesario porque Jesús hizo eso y lo que debemos hacer es simplemente hacerlo cumplir. Debemos aprovechar lo que Jesús hizo y hacer cumplir lo que ha hecho en vez de intentar hacer que Dios haga algo como si Jesús no nos hubiera reconciliado con Él. Y luego toda esta semana he estado hablando acerca de cuál es el propósito principal de la oración, y que simplemente es para el amor y la relación, intimidad con Dios, o lo que la Biblia llama vida eterna, conociendo a Dios y a Jesucristo. Así que ese es el propósito principal de la oración. Pero ahora voy a estar hablando acerca de cómo es que hay un lugar para tomar tu autoridad y liberar el poder de Dios que ha sido depositado en tu interior. Y eso lo haces por medio de la oración, por medio de hablar palabras de fe. Y voy a usar este ejemplo en capítulo 11 del libro de Marcos, donde Jesús estaba entrando a Jerusalén al final de su ministerio. Y en Marcos capítulo 11, versículo 12, dice: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén. Echó a las personas que estaban vendiendo palomas y a los cambistas, volteó sus mesas. Y abajo en el versículo 20 dice: Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces.
Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahora, antes de que entremos en lo que Jesús dijo y la enseñanza que realmente quiero impartir, necesitas reconocer que este es un milagro poderoso. Jesús pasa por ahí caminando, tenía hambre, él vio una higuera, tenía hojas en ella. En la nación de Israel, ha habido personas que han debatido conmigo sobre esto. Y sabes, para mí es simplemente sorprendente. Alguien va a encontrar algo por lo cual criticarte. No importa lo que hagas. Pero dije que cuando una higuera tiene hojas, se supone que debe tener higos, que produce higos antes de producir hojas. Pues aparentemente allá debe haber algún tipo de higuera que produce hojas antes de producir higos, porque alguien nos contactó y dijo que tenía una higuera y demás. Yo no entiendo todo eso. Entonces mi staff, y eso es muchísimo esfuerzo, pero contactamos a la embajada en Israel y les preguntamos, y como era de esperar, la higuera que crece en Israel produce higos antes de producir hojas. Así que de esto es lo que está hablando. Jesús vio a una higuera que tenía hojas. Si tenía hojas, eso significaba que debía tener higos. Entonces se acercó a ella esperando obtener algunos higos. Cuando vio que no tenía nada de higos, la maldijo y dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y luego se fue. Y estoy seguro de que mientras él se alejaba, esa higuera se veía exactamente de la misma manera que antes. No se cayó inmediatamente ni le sucedió nada. Y no lo dice, pero aparentemente sus discípulos pasaron por esa misma ruta cuando fueron de regreso a casa esa noche. Pasaron por esa higuera al entrar a Jerusalén, probablemente pasaron justo por ahí regresando de Jerusalén y no notaron nada esa tarde. Pero en la mañana, cuando pasaron por ahí, la higuera a la que Jesús le habló estaba muerta. Estaba seca desde las raíces. Y eso es un milagro. No la tocó, no la sacó con una pala, ni la cortó con un hacha, no le echó sal, no hizo nada en lo natural. Él utilizó palabras. Le habló a esta higuera e instantáneamente murió. En el relato de Mateo de esta historia dice que inmediatamente murió, pero no se vio muerta de inmediato, fue hasta el siguiente día, y la razón dice aquí mismo, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. El momento en el que Jesús habló, ¡boom!, esa higuera estaba muerta, las raíces se murieron. Pero así como Jesús puede cortar una flor y ponerla en tu solapa o algo en un vaso, se verá como si aún siguiera viva, aunque haya sido cortada de la vida. Está muerta, está en el proceso de morir. Solo se necesita un poco de tiempo para que se marchite. Bueno, a esta higuera le tomó 24 horas más o menos antes de que se viera por encima del suelo lo que había pasado debajo. Hombre, hay una gran lección en eso. Y sabes, hay un mundo espiritual y hay un mundo físico, y a veces buscamos por resultados en el mundo físico cuando la verdad es que están en el espiritual. Dios actuó, su poder ha sido desatado. Como si habláramos de sanidad. Tu sanidad está ahí, solo requiere un tiempo para que tu cuerpo se recupere. Pero algunas personas simplemente no están conscientes de esto. Así como tú no puedes ver debajo del suelo y no puedes ver cómo se ven las raíces en una planta, bueno, de la misma manera no puedes ver en el plano espiritual y no puedes ver cuando Dios actúa y desata su poder necesariamente. Pero en el momento que crees y declaras, el poder de Dios es liberado. Y en ese momento es algo hecho. Podría tomar 24 horas para haber manifestado lo que sucedió en el plano espiritual, en el plano físico, pero es algo hecho. Entonces, cuando vieron esto, los discípulos estaban sorprendidos y Pedro dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Sabes? Una de las desventajas de solo leer algo es que en realidad no puedes notar la modulación de la voz. No creo que Pedro haya dicho, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Probablemente fue más como, ¡wow, Jesús, mira esta higuera, se secó! Él estaba anonadado por ver esta manifestación sobrenatural del poder de Dios, y tampoco puedes escuchar la modulación de la voz de Jesús en el siguiente versículo cuando dijo, tengan fe en Dios. Pero no creo que haya dicho, ten fe en Dios. Fue más como, tengan fe en Dios. ¿Qué les pasa, amigos? He estado con ustedes por 3 años, me han visto calmar los mares, me han visto caminar sobre el agua, me han visto multiplicar la comida, me han visto resucitar muertos, han visto todas estas cosas. ¿Cuándo van a empezar a tener fe en Dios? ¿Por qué los perturba esto? ¿Ver una higuera seca?
Yo pienso que más bien esa es la manera en que Jesús estaba diciendo esto. Y aquí están los versículos a los que quiere llegar. Jesús comienza a enseñar a sus discípulos cómo Él fue capaz de desatar el poder sobrenatural de Dios y sin tocar esta higuera, sin hacer nada en lo natural, simplemente habló palabras y esta higuera le obedeció. Hombre, eso es bastante milagroso. Como dije, creo que a veces leemos esto y no pensamos al respecto, pero ¿cómo sería si fuera a tu casa y pasara cerca de algún árbol y tal vez una rama o algo me raspara o me golpeara y yo simplemente me volteara y le dijera, estás muerto en el nombre de Jesús, y siguiera caminando? Y luego el siguiente día salieras y todo el árbol estuviera muerto, todo muerto. Imagínate, te aseguro que sería impresionante. Pues eso es exactamente lo que Jesús hizo aquí mismo, y empieza a hablar de cómo lo hizo. En el versículo 23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera. Ahora, eso es importante porque a veces la gente piensa, bueno, este era Jesús, y Jesús tenía ese poder. Pero sabes, yo no tengo ese poder, tú no tienes ese poder, no podemos hacer cosas así hoy en día. Mira lo que Jesús dice, os digo que cualquiera. Eso significa que no está limitado solo para Él. No está limitado para esos apóstoles, no está limitado a hace 2000 años. Hoy, si tú eres cualquiera, si eres una persona, si estás respirando, si estás escuchando esto, tú eres ese cualquiera, ya sea que lo comprendas o no. Pero de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Eso es simplemente extraordinario. Esto es poderoso. Hay muchísimo significado en este versículo. He enseñado sobre este versículo un día tras otro, tras otro, tras otro. No hay forma en que pueda exponer todo en un programa pequeño de 30 minutos. Voy a seguir hablando de estas cosas de nuevo la próxima semana y profundizaré en esto. Pero déjame simplemente señalar que primero que nada, Él dijo que esto es para cualquiera, no está reservado para alguien más. Eso está hablando de ti. Tú y yo viendo este programa ahora mismo, nosotros podemos hacer eso. Esto es para ti. Cualquiera que dijere. Observa que Jesús enfatizó 3 veces que tienes que decir algo. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, un aspecto para desatar este poder de Dios y no solo se hace por medio de la oración, pero pienso que la oración es una de las maneras en que podemos operar en esto y desatar este poder. Cuando enfrentamos una crisis o algo, yo oro y digo, oh Dios, ¿qué hago? Dame sabiduría. Y luego tomo un versículo como este y actúo con base en este. Y hago lo que dice, pero en realidad es en respuesta al Señor. Es debido a la relación y la comunión que hemos estado teniendo. Y así que para mí esta es una de las maneras en que oras. Es la razón por la que estoy mostrando esto y pienso que esto es muy importante. Cuando tienes una necesidad, así es como ves la provisión. Tienes que hablar. Él enfatizó 3 veces que tienes que decir algo. Sabes, hay una cantidad de cosas que se pueden decir aquí. Permíteme decir esto rápidamente. No creo que toda oración debe ser verbalmente. Pienso que Dios conoce los pensamientos de tu corazón y hay muchísimos versículos. Salmos capítulo 19. El último versículo habla de esto. Simplemente hay muchos versículos que hablan acerca de que Dios conoce tus pensamientos y todo lo que haces. Así que creo que sí puedes orar con tu mente. Ciertamente yo lo he hecho. He estado en situaciones en que no podía decir nada en voz alta, pero hombre, estaba en comunión con el Señor, le estaba pidiendo sabiduría y estaba orando en mi corazón. Sabes, la gente dice que sacaron la oración de los salones de clases, pero te puedo asegurar que mientras apliquen exámenes en las escuelas, habrá oración. Puede que no sea verbal, pero hay personas pidiéndole a Dios que los ayude a hacer cosas y eso es oración. Puedes orar sin decirlo verbalmente, pero hay poder en tus palabras y pienso que muchas veces la oración tiene que decirse verbalmente. Por una razón, cuando dices algo verbalmente te ayuda a entenderlo. Sabes, hay muchísimas cosas que Dios me muestra y me emociona en mi corazón. Recibo una revelación y sé algo, pero simplemente no puedo expresarla con palabras. Es porque realmente no lo entiendo completamente y tendré que meditarlo y lo pienso por un rato y luego finalmente llego al punto de, sí, ya puedo decir esto. Te ayuda a entender y a aplicarlo cuando llegas al punto en que dices las cosas con tu boca.
Así que pienso que es bueno para ti que lo hables. Y también Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así que tienes poder en tu lengua, el poder para la muerte y para la vida. Y cuando hablas cosas, las palabras son poderosas. Dice en Génesis capítulo 1 que Dios creó los cielos y la tierra con palabras. Así es como Él las habló a existencia. Sabes, cada árbol, cada roca, cada persona, cada animal, todo fue creado por medio de las palabras. Las palabras son la fuerza generadora y las cosas responden a ellas, así como esta higuera. Sabes, en nuestra era de mente abierta de hoy, la gente piensa, pues esto es algo supersticioso, pensar que un árbol pudiera obedecerte. Pero las palabras son poderosas, y las palabras habladas con fe hacen efecto incluso en objetos inanimados. Afectarán toda clase de cosas. Las palabras son poderosas. Podría pasar 1 o 2 días hablando sobre esto. La mayoría de las personas no lo entiende. Sabes, hoy en día las palabras no se les da mucha importancia. Una persona solía darte su palabra y decía, voy a hacer algo, y podrías contar con que lo harían. Esa persona estaba sujeta a sus palabras. Hoy en día las personas te prometen lo que sea, inclusive firmen contratos y andan por ahí buscando alguna cláusula de escape. Van a discutir por algo. Y aunque estuviera por escrito, no significa mucho. Si consigues un buen abogado, puedes salirte de eso. Y la gente ha llegado al punto en que en estos tiempos las palabras no son tan importantes. La gente dice cosas y luego dice, pues solo estaba bromeando, no lo dije en serio. Pues no debes decir cosas si no lo dices en serio. Y no debes dar a entender cosas que no puedes respaldar. Necesitas llegar al punto de decir palabras. Las palabras son importantes, mucho más importantes de lo que entendemos. Y de vuelta a ese versículo que ya cité de Proverbios 18:21, la muerte y la vida, no solo son cosas positivas, no solo es vida, no solo es hablar y ver que suceda un milagro. Si sabes, cada palabra que hablas es vida o muerte. Y la triste realidad es que muchas personas están maldiciendo a sí mismas. Hay personas diciendo, pues nunca voy a prosperar, nunca, nada funciona para mí. Y sabes, cada vez que dices algo así como eso, esas palabras te afectan a las personas a tu alrededor, afectan a los demonios, afectan a los ángeles. Las escrituras hablan de que los ángeles atienden a la voz de la palabra de Dios. Tenemos ángeles enviados para ministrarnos. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. ¿Cómo ministran? Pues obedecen a la palabra de Dios. Y si tú empiezas a declarar la palabra de Dios con tu boca, estás liberando vida, y esos ángeles saldrán y te proveerán cosas. Cuando dices que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Filipenses 4:19. Y si dices eso con fe, si declaras eso con tu boca con fe y no dudas en tu corazón, entonces, hombre, los ángeles de Dios empiezan a traerte todo eso a ti. Pero cuando empiezas a decir, bueno, siempre estoy fracasando, nunca prospero, todo en lo que pongo mi mano se convierte en nada. Entonces todos los demonios que están al alcance del oído empiezan a trabajar para que eso suceda. Y sé que algunos piensan que estoy exagerando y piensan que lo estoy inventando. ¿Crees que hay ángeles y demonios? Por supuesto. Pienso que cuando digo cosas afecta a la atmósfera espiritual. Creo que afecta las cosas en el ámbito físico natural. Jesús dijo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Una de las razones por la que no estamos viendo oraciones contestadas y la manifestación de lo que estamos orando es porque no creemos en el poder de nuestras palabras y decimos toda clase de cosas. Y andamos por ahí y si no estás siendo sincero, si no hablas la verdad, si mientes, si dices la verdad a medias, si exageras, si haces todas estas cosas, cuando haces eso y no suceden y no son una realidad, ¿sabes lo que has hecho? Has convencido a tu corazón que las palabras no son importantes, que no eres de confianza y que no crees que tus palabras van a suceder. Entonces de repente el doctor te dice que vas a morir y vas a Marcos 11:23, pues yo declaro con mi boca y creo en mi corazón que estoy sanado y por sus llagas estoy sanado y creo que lo estoy recibiendo. Y tu corazón dice, ¿en qué se diferencian estas palabras con todas las otras palabras que has estado diciendo que no creías, que no decías en serio?
¿Qué hace que este programa de televisión sea diferente a todos los demás que ves y dices, oh, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no creo en esas cosas, y sin embargo te sientas ahí y permites que estas cosas vengan a ti? ¿Sabes qué? Confundes a tu corazón y evitas que este versículo funcione. Tienes que llegar al punto en que crees en el poder de las palabras, no solo tus palabras, sino todas las palabras. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si estás pensando, bueno, puedo ver la televisión, puedo ver algo de clasificación X, puedo leer esta novela, puedo hacer esto, puedo salir con estas personas con las que no estoy de acuerdo en nada y no me va a afectar, estás errando. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las buenas costumbres para la vida, las malas conversaciones tienen efectos sobre ti. Cuando escuchas mentiras y cosas y solo andas por ahí escuchándolas, sí te afectan y te estorban. Y luego cuando empiezas a intentar operar en Marcos 11:23, tu corazón ha sido envenenado porque no crees en el poder de las palabras. No crees en estas cosas. Pasas todo tu tiempo infringiendo esto y luego no puedes solo darle la espalda y de repente convertirlo en fe. Tienes que llegar a un punto donde empiezas a creer en el poder de las palabras. La muerte y la vida están en poder de tus palabras y si vas a orar necesitas llegar al punto en que cuidas lo que oras, cuidas lo que dices. Repito, he dicho esto varias veces durante esta serie, pero a muchísimas personas que piensan que no importa lo que digas, solo importa que ores. Solo ora, déjalo salir, solo di lo que quieras. No, hay una manera correcta y una incorrecta de orar. Tú puedes hablar palabras de muerte. Hay personas que han venido conmigo antes y dicen, ¿podrías orar por mi esposo, por favor? Y luego pasan todo el tiempo hablando mal de él. Golpea a los niños, golpea al perro, se gasta nuestro dinero, se gasta todo el dinero en alcohol. Hace esto y aquello. Es malo y no me aprecia. Y simplemente dicen todas estas cosas terribles y luego dicen, por favor, ora por él. ¿Sabes qué? Me puedo imaginar que su vida de oración es decir, oh Dios, salva a mi esposo. Y luego pasan los siguientes 40 minutos diciendo todas estas cosas y declarando cuán terrible están y lo que está haciendo y luego terminan diciendo en el nombre de Jesús. Y dicen, ¿por qué mis oraciones no están siendo contestadas? Porque lo que dices es importante y no estás declarando lo que quieres que sea. Estás declarando lo que es. Ahora, observa que aquí dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. La mayoría de las personas están diciendo lo que tienen en vez de tener lo que dicen. Hay una diferencia. Podrías ponerte a decir, mi esposo es esto y esto, y solo ponerte a decir todas estas cosas, y al hacerlo te estás derrotando a ti misma, te estás deprimiendo a ti misma, no estás declarando con fe, estás declarando quejas y reclamos, y te preguntas por qué tus oraciones no han sido contestadas. Lo que necesitas hacer es orar y decir, Padre, te pido que toques a mi esposo, que lo salves, y aunque él haga algunas cosas, simplemente te agradezco porque él es un hombre piadoso. Te agradezco porque él te va a responder a ti. Te agradezco en base a 1 Corintios capítulo 7 que el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer en el marido. Te agradezco, Padre, porque somos uno y porque estás tomando las cosas que has hecho en mi vida y lo estás tocando. Ve, empiezas a declarar en fe. Luego puedes recibir esas cosas que estás diciendo en vez de tener lo que has estado diciendo en el pasado. Hay una diferencia y gloria a Dios, necesitamos aprender una mejor manera de orar. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew ofrece hoy como regalo este folleto. Es la introducción a una mejor manera de orar. Esta oferta está disponible como descarga gratuita para todo el mundo y será enviada por correo a los espectadores dentro de los Estados Unidos. Me encantaría animarte a obtener este pequeño folleto. Es una introducción a mi enseñanza titulada Una mejor manera de orar. Está en español y les diré que esto es radical, es muy radical. Lo primero que enseño aquí es que a los hipócritas les encanta orar. Eso es exactamente lo que Jesús dijo. La oración es buena, pero tiene que ser una oración a la manera de Dios. Y esta es una mejor manera de orar. Creo que este folleto será una gran bendición para ti, así que por favor escucha y luego por favor comunícate y obtén esta enseñanza hoy. Ponte en contacto con nosotros hoy mismo para recibir tu folleto gratuito o la descarga digital de la introducción a una mejor manera de orar. Una mejor manera de orar también está disponible como libro, guía de estudio, CD y álbum de DVD.
Tú también puedes recibir la enseñanza de una mejor manera de orar y muchos otros recursos en español, visitando nuestro sitio web en awmi.net/español o llamar a nuestra línea de ayuda al +1 719 635 1111 y elegir la opción de idioma español. Si llamas desde fuera de los Estados Unidos, ponte en contacto con nosotros por WhatsApp en AWM México. Por más de 20 años, Charis Bible College ha estado entrenando y capacitando estudiantes para que conozcan quiénes son en Cristo y para iniciarlos en el llamado y el plan que Dios tiene para ellos. No solo contamos con nuestro campus principal en Woodland Park, Colorado, pero también tenemos institutos en varios lugares por todo el mundo. Si estás interesado en asistir a Charis Bible College en español, visita charisbiblecollege.org para que localices un campus cerca de ti. Andrew Wommack Ministries tiene varias oficinas y sedes de Charis Bible College en todo el mundo. Para encontrar una extensión cerca de ti, visita nuestro sitio web. No dejes de acompañarnos en nuestra siguiente misión para recibir más de la verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Me gustaría pedirte que consideres convertirte en uno de nuestros asociados. Sabes, nuestro ministerio tiene su base en los Estados Unidos, pero tenemos 16 oficinas alrededor del mundo. Contamos con 70 institutos bíblicos distribuidos por todo el mundo. Y en realidad tenemos más alcance fuera de los Estados Unidos que en el interior del país. Y necesitamos asociados que nos ayuden a realizarlo. Muchas de las naciones donde tenemos oficinas en realidad no pueden pagar el costo del ministerio por sí mismas. Y por eso nosotros lo hacemos. Pero sabes, conforme seguimos creciendo, necesitamos que más personas fuera de Estados Unidos se unan como asociados. Así que me gustaría invitarte a que hagas equipo con nosotros. Existen grandes beneficios para ti por ser un asociado, no solo en la eternidad, pero también en esta vida. Marcos capítulo 10, versículo 30. Dice que no hay persona que no reciba 100 veces más ahora en esta vida, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna por causa del Señor. Entonces, si estás buscando un buen retorno por tu inversión, creo que este es un buen ministerio. Te bendecirá en el lugar en donde estás. Te invito a que te conviertas en un asociado nuestro hoy y que nos ayudes a difundir el Evangelio por todo el mundo. La mayoría de la gente solo visita a Dios de vez en cuando. Tenemos pequeños devocionales en vez de vivir por fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. No va de vacaciones, no tiene un devocional con él de 15 minutos al día. El justo vive ahí, es en donde habita. Y tristemente, la mayoría de los cristianos no están habitando en la presencia de Dios. Estamos más influenciados por el mundo que por la palabra. Y debido a esto, es muy extraño para la mayoría de la gente pensar que puedas decir algo, que puedes hablarle a un árbol y ordenarle a esa cosa que se muera. Que puedas hablarle a un monte y le ordenes que se vaya. La mayoría de la gente simplemente no cree esto, pero Jesús está diciendo que este es el poder de las palabras. Él creó los cielos y la tierra con palabras. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión en la que Andrew continuará enseñando sobre una mejor manera de orar.